nosotros venimos fuertemente a plantearnos desde UP, digamos, ¿no? Un proceso que procura esencialmente que el conjunto de los compañeros sientan que el partido no es solamente un listado de candidatos, no es solamente un listado de promesas que no se cumplen, y que no hay realmente detrás políticas significativas, ¿no? En realidad, en los últimos años, cada vez más, los procesos electorales están vaciados de política, podríamos decir, ¿no? Hay electoralismo, o electoralero, si ustedes quieren, ver con qué cara nos presentamos, en qué ponemos énfasis, cuál es el discurso, pero escasamente el desarrollo de políticas en que los compañeros se puedan sentir verdaderamente contenidos y que efectivamente el proceso político lleva abierta una esperanza de construir alternativas, ¿no? En este sentido, de ninguna manera, y esta famosa grieta, ya los compañeros saben que en materia ambiental no existe grieta ninguna. Hemos mantenido, desgraciadamente, las mismas formas de producción y consumo, las mismas liberalidades, el mismo estímulo a los grupos económicos, el mismo sucumbir ante las exigencias de los grupos económicos, y por tanto hay una esperanza abierta, y nosotros tenemos que construirla, de que UP no sea exactamente la continuidad de esto, sino que UP sea capaz de construir herramientas políticas alternativas, ¿no? Fíjense ustedes, en este gobierno que pretende que es posible la convivencia entre el anuncio de salir del conflicto ambiental, de reducir las emisiones al 2030 en un porcentaje significativo, parece que puede coexistir, ¿no? Y cada vez más con el extractivismo, y bueno, sí, hay que pagar la deuda. Es más, el ministro de Ambiente sale a decir que en realidad no tenemos alternativas, es una inmensa mentira, alternativas hay, existen, y existen muchas. Que los grupos amigos de ellos no tengan alternativas al proceso y al modelo de desarrollo en curso, no quiere decir que no existen alternativas. Y es más, justifica los modos de explotación por la urgencia y la necesidad del pago de la deuda, ¿no? Es realmente una situación crítica, y además, digo yo, permanentemente acicateadas del poder político, ¿no? Así que yo creo que nosotros como partido no nos podemos permitir ni el individualismo de cada uno tratar de salir como puede y hacer lo que le parece mejor, ni la indiferencia, ¿no? Porque ninguno de los dos caminos puede resolver absolutamente nada en materia ambiental, ¿no? Creo que no es sencillo comprender qué nos pasa, quiénes son los verdaderos beneficiarios de este modelo de explotación, y cuáles son las formas en que podemos organizarnos para tener posibilidades de vida. Hoy el planeta está en riesgo, el colapso está ahí, y estamos realmente en una situación de extremado peligro, ¿no? Y siempre los más pobres peor, ¿no? Es decir, desplazados, contaminados, sin trabajo, sin seguro, sin obra social, ¿no? En los últimos 50 años, los grupos económicos que han utilizado todos los recursos de la ciencia y de la tecnología que pusieron supuestamente al servicio del desarrollo y del progreso, ¿y dónde estamos parados? Dice que producimos para 400 millones de personas desde el agro argentino. Y lo hicieron como quisieron. En esto quiero ser clara, utilizaron las semillas que se les dio la gana, utilizaron los tóxicos y agrotóxicos que se les dio la gana, cultivaron las hectáreas que quisieron, compraron los territorios que se les dio la gana en las extensiones que se les dio la gana, y ahí construyeron los surcos, los canales, modificaron
los ambientes y los ecosistemas como se les dio la gana. ¿Y cuál es el resultado? ¿Dónde está el progreso? ¿Cuál es el desarrollo? Ahora vienen a culpar al ambientalismo o a los grupos que nos oponemos a estas formas de producción. Pero en estos 50 años en que hicieron lo que se les dio la gana, usaron las tecnologías y la ciencia a su favor, nada de neutralidad, construyendo la investigación y la ciencia a su favor, ¿cuál es el resultado? Nosotros no podemos prescindir como partido político de analizar la realidad, ¿no? Y me parece que en esto tenemos que preguntarnos dónde están desocupados, el 48% en nuestro país, ¿no? Y millones de pibes desnutridos y malnutridos. Es decir, chicos que reciben por día una cuota de comida, pero no de alimento, donde la riqueza del alimento, la sustancia, la nutrición está ausente, llenos de colorantes, llenos de saborizantes, envasados, no son alimentos frescos, o sea, hemos puesto también el crecimiento y la niñez en riesgo, ¿no? Yo creo que la situación es enormemente grave, la cuestión es cómo la podemos encarar, ¿no? Y cómo podemos confluir en la acción. Porque esto está muy bien, yo celebro que la pandemia nos haya enseñado a usar este tipo de herramientas, que tengamos esta conexión, que podamos trabajar con compañeros de cualquier rincón del país, pero esto ayuda a la comprensión, pero no mueve a la acción. Nosotros, si no accionamos, es muy difícil, ¿no? Es decir, creo que el objetivo nuestro, es decir, en estos temas el conocimiento es un punto de partida. Si no hay conocimiento, si no se sabe, si está oculto, si lo tapan los medios de comunicación que no son de comunicación, bueno, es muy difícil salir adelante, pero el paso siguiente de la comunicación y del conocimiento es la sensibilización. Nosotros necesitamos sensibilizar a la comunidad. Es decir, antes hablábamos, cuando yo era docente hace muchos años, de tomar conciencia, ¿no? Pero ahí nos quedamos chicos con la problemática ambiental. Nosotros, efectivamente, hay mucha gente que toma conciencia, porque el conflicto le hace tomar conciencia, porque le hace ver. Te silenciaste, Marta. No se escucha, Marta. Marta, no se escucha. Ahora sí, ahora sí. Sí, no sé qué habrá pasado. Ya les dije que hoy tengo problemas con internet. La sociedad va tomando conciencia, como antes decíamos los docentes, ¿no? Pero tomar conciencia se debe fundamentalmente a la gravedad, a la celeridad y a la extensión del conflicto ambiental. Es grave, profundamente grave, es enormemente acelerado y además es universal. Lo que hacen en China nos afecta, lo que hacen en la India nos afecta, lo que hacen en Europa nos afecta, lo que hacen en Groenlandia nos afecta. Afecta al mundo, afecta a toda la comunidad. Entonces, claro, es imposible no tomar conciencia, ¿no? Pero tomar conciencia no significa haberse sensibilizado como para actuar. No se trata de no tirar los papeles al piso o de reducir el consumo de plástico o ir con la bolsita al mercado, que también hay que hacerlo. Pero si no hay una acción coordinada, conjunta, del total de la población o mayoritariamente del pueblo, las cosas no se cambian. Eso ya lo había dicho Perón 50 veces. Es el pueblo el que tiene el germen revolucionario y la posibilidad del cambio. Y si el pueblo no participa, por más que nosotros seamos conscientes, solo la sociedad organizada, podemos tener conciencia, pero la sociedad no se organiza, los cambios no se producen, ¿no? Y para eso necesitamos el empoderamiento
hemos trabajado en eso durante todos estos años en Unidad Popular, ¿no? Buscar el empoderamiento de la sociedad, permitir la participación activa, la democracia en las organizaciones nuestras, la posibilidad de los pueblos de tomar parte y de ser escuchados, ¿no? Por eso una de las peleas es el tema de la participación, ¿no? Nos sirve de mucho tener el acuerdo de Escazú, que plantea el derecho de los pueblos a la información, a la participación y al acceso a la justicia. Todo eso está muy bien, pero si después de la participación y de votar 96-4 o 120-3, el resultado de la participación popular es obviado, es ocultado, no existe. Las autoridades continúan avanzando en sus decisiones por encima y por fuera de las... Es una formalidad, pero no, esto no quiere decir que el pueblo efectivamente es escuchado y puede decidir, y más en estas cuestiones, ¿no? Entonces digo, todo esto va confirmando un escenario en el que incluyo la pandemia, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta pandemia que nos ha costado más de 5 millones de infectados en la Argentina, más de 100.000 muertos, 112 o 115, bueno, no se trata de un número, ¿no? Y ahí estaba leyendo hace unos días un discurso de Greta Thunberg, la jovencita que trabaja tanto en función del cambio climático y del ambiente, ¿no? Y dice, claro, ¿cómo no vamos a tener pandemia si los seres humanos hemos creado las condiciones ambientales y de producción perfectas para que el virus pase de un animal a otro y de un animal a la persona? ¿No? Que esto tiene que ver con los feedlots, tiene que ver con las granjas porcinas, tiene que ver con el talado de las selvas y la desaparición de los árboles y los animales salvajes cada vez más cerca del poblado, cada vez más cerca de las comunidades. Es más, cazados, enjaulados, puestos en una feria a un paso de las personas. ¿Cómo no se va a producir? ¿Cómo se van a producir estas terribles pandemias, ¿no? Y por supuesto, de continuar con estas formas, las pandemias van a seguir, ¿no? En nuestro país tenemos el 70% de las fuentes de agua contaminadas. Y cuando hablo de fuentes de agua, hablo de lagos, ríos, lagunas, arroyos, napas, humedales, acuíferos, todo contaminado. Con distintos contaminantes. En nuestro país, porque por el sistema agrario fuertemente contaminado con químicos, pero también están contaminados con heces. Ustedes piensen la ganadería. Nosotros tenemos 70 millones de cabezas de ganado, más cabezas de ganado que personas. El gas metano que produce la ganadería tiene una posibilidad de vigencia en el ambiente 20 veces mayor que la que tiene el dióxido de carbono, que tiene ya una enorme persistencia en el ambiente. Entonces estamos generando sistemas de convivencia, de vida y de producción, ¿no? Que evidentemente conspiran contra la posibilidad de salir de la contaminación. Por mucho discurso que hagamos, por muchas asambleas a las que vayamos y por muchos acuerdos que firmemos, si en la práctica concreta seguimos con estas formas de producción y de consumo, no tenemos alternativa, ¿no? Y creo que UPE tiene que proponerse como uno de los objetivos centrales, más allá de capacitar a los compañeros, de saber cómo es esto, cómo se produce, cómo son las interacciones. ¿Qué pasa con el conflicto ecológico? Es decir, la ecología es una ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos, las formas de producción, la alimentación, etcétera, etcétera. Pero nosotros no estudiamos solamente la ecología. Por supuesto, sí, si respetamos la ecología, si respetamos las reglas de la ecología y las formas de vida de los seres, de todos los seres vivos en los ecosistemas, tenemos mejores posibilidades de vida. Pero nosotros no vivimos en interacción solo con los ecosistemas. Nosotros estamos mediados por la política, estamos mediados por la economía, estamos mediados por los grupos económicos, estamos mediados por la indiferencia, por el sistema educativo, por la incapacidad, por la entrega de la ciencia
y de la tecnología a favor del extractivismo y del saqueo. Entonces, en ese escenario, nosotros hablamos de ambiente. Un ambiente, obviamente, que incluye a los seres humanos y que tiene a los seres humanos como el actor principal. Nosotros, cuando estudiamos las eras geológicas, veíamos que el actor principal en un momento había sido las erupciones volcánicas, en otro momento el terrible frío, en otro momento el terrible calor, en otro momento las bacterias. Hoy, ¿cuál es el principal agente de cambio? Son los seres humanos. Nosotros somos los principales gestores de alterar los ambientes. Los alteramos de distintas formas, ponemos humedad donde no había, modificamos, sacamos los ríos, los alteramos en su composición, creamos en medio, fíjense, en medio del océano, con posibilidades remotas de crianza de salmones, nosotros construimos ahí la salmonela. ¿Ustedes saben debajo de las salmonelas la cantidad de contaminación que sale de esa jaula? En las salmonelas se incluyen, por ejemplo, 80.000 ejemplares en cada una. ¿Y qué pasa con las heces de esos animales en ese tamaño? ¿Y qué pasa con la comida y con los granos de comida que caen de la jaula? Pasa que todo eso abona el lecho del mar y ahí se crían otros animales, ahí no pasa la luz solar, ahí no hay fotosíntesis, ahí el fondo del mar se descompone, se enferma, se infecta. ¿Tiene resultados económicos? Sí, los tiene. Es más, no sé si alguna vez ustedes habrán comido salmón rosado, pero ahí se cría salmón blanco. Es rosado después porque le inyectan colorante. O sea, es todo artificial. Nosotros vivimos un sistema productivo que además de artificial y de lesivo, para la salud de todos nosotros, es lesivo para la salud de los ecosistemas. Es lesivo para la sobrevivencia de otras especies en ese mismo ecosistema. Y el gran alterador hoy es el ser humano. Por eso muchos científicos del espectro social hablan de la actualidad, de los últimos 200 años, digamos, como el antropoceno. Es decir, el tiempo geológico en que los hombres, los antropos, son los grandes modificadores. Y otros, para ir un poquito más a fondo en política, dicen no es solo antropoceno, es capitaloceno. Es las formas de desarrollo del capital, son las formas de la industria del capital, son las alianzas entre el capital y la ciencia, el capital y la tecnología, es la explotación de los seres humanos dentro del capitalismo y de los seres vivos, de todos los seres vivos dentro del capitalismo, la que ha producido estos cambios enormemente acelerados, ¿no? En verdad, los cambios son de tal magnitud que por primera vez, yo creo que por primera vez en la campaña electoral se menciona la problemática ambiental. Desde los reportajes, en las radios, en los medios, hay un alegato, digamos, a partir de cuáles son las propuestas en materia ambiental, ¿no? Y cada vez más se muestran las carencias políticas, ¿no? Porque desde ignorar la problemática seriamente, lo que se advierte en la Argentina, no en todos los países, pero sí en la Argentina y en otros muchos también, es la ausencia de políticas de Estado en materia ambiental. Estas políticas no son políticas para 4 años. No es que en 4 años yo voy a modificar el sistema eléctrico, o voy a salir de las represas, o voy a modificar el sistema productivo, o el sistema agrario, o el sistema de producción ganadera, o voy a replantar los lugares en los que he hecho las talas. Puedo iniciar el proyecto, pero no un proyecto que yo pueda realizar con un solo gobierno, ni con 2, ni con 3. Esto tiene que tener continuidad. Y Marta, a esto le llamamos política de Estado. Sí, no sé quién me habla. ¿Alguien habla? Sí. Estamos ya pasando los 20 minutos. Bueno, ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Digo, vean, la República Argentina prácticamente no tiene industrias, o tiene muy pocas industrias, ¿no? Y el gobierno nacional dice que nosotros en realidad contaminamos muy poco.
El 1% de la contaminación del mundo es la República Argentina. Entonces, ¿por qué la República Argentina figura tercero en América Latina? Primero México, segundo Brasil, tercero Argentina. Si contaminamos muy poco. Es cierto, el 1% no es mucho, pero el 1% tiene que medirse en relación con la cantidad de habitantes que tiene la República Argentina. Y la República Argentina tiene el 0,6% del total de habitantes del mundo. Entonces, al contaminar con el 1%, prácticamente está duplicando la contaminación con respecto al número de habitantes. Entonces, Argentina contamina mucho en relación con el número de habitantes que tiene la República Argentina. Digo, hay un problema muy severo en la Argentina. Esto sí que es característico. Vean, lean lo que quieran, con cualquier científico, en cualquier espacio nacional o internacional, la Argentina no tiene seguimiento estadístico. No tiene conocimiento construido para enfrentar los problemas. Es completamente insuficiente, no hay fondos de parte del Estado para alentar el seguimiento de los problemas, saber cuánto derrite un glaciar, cuánto se desprende de la Antártida, cuáles son los registros de la temperatura, qué pasa con la contaminación de los ríos, qué metales, qué minerales, qué hay dentro de esos ríos, de los lagos, qué pasa con las cloacas, dónde van a parar, qué pasa con el Río de la Plata. No existe un seguimiento suficiente. En los otros países hay un seguimiento hace 50 años, 100 años, 150 años. La Argentina tiene muy pocos indicadores, son malos, en la mayoría de los casos no son suficientemente confiables, son esporádicos, espasmódicos. Por tanto, ese es un problema que tenemos que trabajar muy fuertemente. Y por último, una sola recomendación. No naturalizar lo que está pasando. Naturalizar significa decir, y bueno, así es el progreso, así es el desarrollo, no me gusta, pero no hay alternativa. Sí, compañeros, hay alternativas. Y tenemos que ayudar a construirlas. Alternativas en el proceso de conocimiento, alternativas en los modelos de investigación, alternativas en las articulaciones con las organizaciones que están peleando, que no son pocas. Hay muchas, la Argentina tiene más de 1000 organizaciones no gubernamentales que están peleando la cuestión ambiental. Y debo decir algo, a lo mejor a alguno no le gusta, pero las líderes en la mayoría de los casos son mujeres. Y son mujeres porque son mujeres las que se hacen cargo de los enfermos, las que se hacen cargo de la falta de agua y de irla a buscar, las que se hacen cargo de la higiene y no tienen el agua o la tienen contaminada. Entonces hay también un desarrollo interesante de parte de las mujeres. Yo no podría decir que son ecofeministas, capaz que ni se reconocen ni como feministas ni como eco, pero en la práctica concreta nosotros tenemos que mirar con muchísima firmeza este desarrollo de las mujeres y de los jóvenes, que son los dos sectores que están actuando más firmemente alrededor de la protección ambiental. Y vuelvo al reclamo, sensibilizar. Marx decía, y lo decía hace casi 200 años, que el capitalismo destruye las dos fuentes de la riqueza, los ecosistemas y los seres humanos, la fuerza de trabajo de los seres humanos. Perón ya en el 72, estoy hablando de hace casi 50 años, vino a la República Argentina, y lean, porque es un buen trabajo el de Perón y Ambiente, y planteó que la República Argentina tenía muchos problemas, pero el problema, no un problema, el problema era el conflicto ambiental, y cómo estábamos deteriorando todos los ecosistemas. Y por último, la escuchaba Greta Thunberg, ayer o antes de ayer en la conferencia mundial, y casi llorando dijo, no les creo a los políticos, no les creo nada, mienten todo el tiempo, no controlan, producen, operan como si los bienes naturales les pertenecieran, y hacen con los bienes lo que se les da la real gana. Pero vengo a decirles acá que ni la biología, ni la ecología, ni la geografía les creen.
Bueno, La Marta, realidad científica no les cree. Y nosotros tampoco les tenemos que creer. Bueno, gracias, compañeros.